Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes. Es un gusto presentar en este momento al pastor Horacio Rodríguez, quien me acompañará esta semana en la conversación. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Agradezco la invitación y deseo que el Señor bendiga a todos nuestros amables oyentes. Esta semana vamos a conversar acerca de cómo abordar pasajes difíciles. La verdad que quizás vamos a tocar algunos pasajes difíciles, pero vamos a abordar cómo abordarlos, cómo enfrentarlos, porque me imagino que a ti te ha pasado, Horacio, que te has encontrado con pasajes que son complejos, difíciles, ¿no? Sí, ¿sabes una cosa? He pensado al estudiar estas lecciones, he pensado que generalmente nosotros no nos conformamos con lo que Dios nos revela. Queremos saber aquello que no nos revela. No estoy hablando precisamente de pasajes difíciles, sino hay preguntas que nos hacemos y a veces están más allá de nuestra comprensión. Queremos entender completamente a Dios y estamos lejos de poder entenderlo. Y a veces también nos ocurre con pasajes de la Biblia, queremos entenderlo todo, pero hay cosas que creo que no vamos a poder entender nunca, y otras que merecen también nuestra atención y nuestra dedicación, porque es lindo cuando uno tiene una pregunta, cuando uno no comprende algo, después, mediante el estudio, llegar a comprenderlo, la verdad que trae una tremenda satisfacción. Bueno, hay personas que llegan por primera vez a las Escrituras y tienen problemas de entenderlo, especialmente hay libros que ya con preconceptos dicen, no, ¿quién va a entender Apocalipsis, Daniel, tanta profecía, pasajes? Así es la Biblia, pero resulta que hay que tener varias ideas en mente para poder comprender y de a poquito el Espíritu Santo nos va a ayudar. Hay un pasaje que es bien conocido para algunas personas que está en 2 de Pedro 13:15, que dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y aquí hay un concepto muy básico, para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, de la salvación, ¿no es cierto? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también Inconstantes. ¿ah? Los inconstantes, Inconstantes. tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué te parece este texto así como para partir nuestra conversación? Yo creo que es muy apropiado por la sencilla razón de que hay muchas personas que precisamente se van a Pablo para hacerlo decir cosas que Pablo no dice. Entonces, creo que es bueno que nosotros nos detengamos allí. Pablo, recordemos quién era Pablo. Pablo era muy instruido. Pablo, al escribir, no lo hace como Pedro. Pedro es más sencillo para escribir. Recordemos que hay una tremenda diferencia de cultura entre Pablo y Pedro. Los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero hay una diferencia. Si nosotros leemos a Pablo, hay pasajes que hay que leerlo 3 o 4 veces para llegar a entenderlo. Y con Pedro no nos ocurre eso. Así que creo que es una buena advertencia la que nos hace Pedro al decir de que debemos tener cuidado en el sentido de leer las cosas con detenimiento, poder investigar más en relación a lo que Pablo dice. Porque la verdad es que hay cosas que Pablo dice que no son muy claras a Muy la primera entendido. lectura. A la primera lectura, Exactamente. exactamente. Ahora, ¿cuáles serían las razones posibles para contradicciones aparentes, según nuestra guía? De eso vamos a conversar ahora. ¿Qué razones habría? Estaba leyendo, Horacio, acerca de Sí, algunos copistas, y en algunos sí, casos, algunos de estos copistas tenían alguna característica muy especial. Ellos iban traduciendo del original, eran gente realmente muy instruida, muy, muy conocedores de los idiomas, especialmente del griego y del arameo, qué sé yo. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? A veces cuando iban transcribiendo y se equivocaban, colocaban algunas notas al margen.
y luego seguían traduciendo. Entonces, o colocaban, ¿no es cierto?, algún añadido que ellos creían para que sea más claro, pero no era una traducción textual del texto. Y eso Y perdón, ¿me permite interrumpirte un poquito? Yo creo que es bueno que nuestros oyentes tengan en consideración que estamos hablando de los traductores, no aquellos que copiaron el pasaje, ¿eh? Yo creo que claro, habría que tener claro eso. claro, los traductores, exactamente. Ellos, por eso digo, personas muy inteligentes que sabían perfectamente el idioma, porque el griego koiné no es un griego que se habla ahora. Entonces, esto hizo que algunos después que revisaron la Biblia, encontraron estas anotaciones al margen y las agregaron a la escritura como parte de la escritura. Pero son Claro. algunas cosas nomás. Por ejemplo, uno podría decir, Ahora, ¿sí? sí, di nomás. Otra de las cosas que creo que debemos tener presente es que cuando se escribió el Antiguo Testamento, que después fue pasado al griego, el Antiguo Testamento estaba escrito de corrido, no habían puntos, comas, no había separación. Nosotros ahora es fácil, leemos la Biblia y tiene separación de capítulos, de versículos, pero en ese tiempo no había nada de eso. Había todo estaba escrito podríamos decir, en una sola línea, ¿sí? Claro. Y no había ninguna separación. Entonces, eso hacía dificultar un poquito más el trabajo del traductor. Exactamente, o sea, uno tiene que ponerse en el lugar de quienes escribieron en esa época la palabra de Dios y ver el contexto, bueno, el texto con su contexto, ¿no es cierto? Y también ver el contexto histórico que se está diciendo. Muchos pasajes se interpretarían claramente si uno analiza un poquito más allá. Según de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y cómo se muere con Cristo? Si fija que hay un pasaje que podría dificultarnos en algún momento. Claro. Pero está hablando de qué, de la participación que uno hace con el Señor, de esa entrega que uno tiene. Y también dice, si sufrimos, y aquí entendemos un poquito más, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. O sea, Él nos dio un ejemplo a seguir, y nosotros deberíamos seguir ese ejemplo e ir hasta las últimas consecuencias, pero no por maltratarnos, sino por seguir al Señor, por dar a conocer su palabra. Versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De contradicciones, ¿verdad? Creo que eso es lo último, especialmente bien importante. Dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener presente eso, que el Señor nos manda que nosotros debemos usar bien la palabra de verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. Estoy enseñando algo errado, debo considerar de que estoy llevando a la perdición a alguien. Claro, es muy básico lo que se dice. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Quisiera pedirle que medite en por qué es tan importante que abordemos la Biblia con un espíritu de humildad y sumisión. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones y será hasta mañana, si el Señor así lo permite.